Ser podcast. Hola, soy Esther Sánchez. Soy David Botello y esto es La Historia en Ruta. Caminante de la historia, la Sierra de Albarracín lo tiene todo. Paisajes de rocas rojizas, formaciones geológicas imposibles, naturaleza en estado puro, pueblos con encanto, platos típicos para comer de cine y sobre todo historia. Mucha historia, pinturas rupestres, la taifa de los Banu Racine, los transhumantes, las leyendas del Cid, Jaime I. Vamos, no me extraña que sea uno de los destinos más apetecibles de España. Hoy se sube a la historia con nosotros Esti Gabilondo, actriz, reportera, guionista, una todoterreno de la comunicación delante y detrás de las cámaras. De todo. Qué gusto da tenerte aquí, Esti. Bueno, que mucho abarca, poco aprieta, pero en mi caso no. Es que en mi caso abarco mucho y aprieto Aprietas fuerte. un montón. Sí, señora. Aprieto Claro mucho. que sí. Oye, muchas gracias por invitarme, ¿eh? Hombre, gracias a ti por... encantados. Muy contenta de dar un paseo por la Sierra de Albarracín. Qué Hombre, guay. Es que es una zona preciosa, así que este es el plan, un viaje por la Sierra de Albarracín. Si quieres acompañarnos, Súbete a la historia. Something happens to me every time. No en todas las rutas tenemos la ocasión de empezar en un nacimiento, así que aprovechamos que tenemos que aprovechar y nos venimos a ver cómo nace el Tajo, el río más largo de la península ibérica, con más de 1000 kilómetros de longitud. Buah, esto sí que es largo. Es largo. Como todos los nacimientos mitológicos, el del Padre Tajo no queda muy claro dónde se produce, ¿sabéis? No está muy claro. No está muy claro. No, así que nos fiaremos del escultor José Monsalvo, que instaló un pedazo de monumento en Fuente García, en el término municipal de Frías de Albarracín, en un punto que queda en la frontera entre Teruel, Cuenca y Guadalajara. Bueno, pues este grupo escultórico lo preside imponente el Padre Tajo, que es un tipo grandote. Bueno, es una pedazo de estatua con una barba larga, que representa la longitud del río. Qué bien traído, ¿eh? Sí, Hombre. hombre, pero además si lo ves parece un río. Sí, sí. Es muy bonito, muy bonito. Yo tengo muchas ganas de ir. Tiene una gran espada también que está inspirada en el propio nombre del Tajo. Ah, claro, la espada que pega el Tajo. Ahí está, Fíjate, ahí está. qué Pues bien no había traído, ¿eh? Qué bien, todo está pensado. todo pensado. A ver si vais a pensar que dejan las cosas al azar por ahí. No, señor. No, está todo atado. Todo. Bueno, pues le acompañan al Padre Tajo 3 pequeñas esculturas que simbolizan las 3 provincias fronterizas, también todo atado. Guadalajara es un caballero, Cuenca es un cáliz y Teruel el toro. El toro de Teruel. Eso el es. torico. Del Torico. Las 3 provincias aportan el caudal para que el Tajo se convierta en el pedazo de río que es. Fíjate tú. Desde Frías de Albarracín damos un salto para plantarnos en Guadalaviar, un pequeño municipio de la Sierra de Albarracín que desde el año 2001 tiene un museo de la transhumancia. Y aquí nos espera Javier Martínez, director del museo. Bueno, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Javier. Muy bien. ¿Y vosotros qué tal? Encantados en Bienvenidos al museo. este pedazo de museo. Muy bien. Bueno, Muchas gracias. aquí es Bien que hallados. aquí te escuchamos, pues todos los que te escuchamos somos urbanitas y necesitamos que alguien que sabe nos explique qué es eso de la transhumancia. Sí, por favor, nos vendría bien Nos saberlo, vendría ¿no? estupendamente. Sí, bueno, la propia palabra lo dice, transhumus, es decir, ir de una tierra a otra, ir de los extremos, de los montes, de las montañas, a los invernaderos, a los extremos de Andalucía, de las Andalucías, más bien, como se dice aquí. O sea, que es llevar el ganado de un sitio a otro. Exacto, es llevar el ganado de un sitio a otro, sí. Siempre siguiendo los ciclos estacionales, lógicamente. Cuando llega el invierno, por prescripción meteorológica, diríamos, ¿no? Aquí empieza a nevar, esto se pone muy feo y entonces pues los ganados de la forma tradicional de hace ya muchos siglos se han visto obligados a trashumar a zonas meridionales un poco más cálidas donde se pueda pastar en el invierno.
Estoy pensando, claro, porque la transhumancia, ¿qué objetos tiene que se puedan poner en un museo? ¿Qué vamos a encontrar en este museo de la transhumancia? Pues la verdad es que la transhumancia tiene pocos objetos, pero tiene muchos objetos, lógicamente son enseres antiguos que utilizados por los pastores, pero en sí misma la transhumancia es una actividad que es bastante austera. No es posible hacer los 800 kilómetros que hacen los pastores de nuestros montes con una enormidad de enseres, ¿no? Entonces, pues lo imprescindible para poder hacer la vereda de una forma suficiente para la subsistencia de los pastores, ¿no? Uh-huh. Nosotros aquí recogemos lo que ha sido la forma tradicional de trashumar. Ahora, pues claro, lógicamente con el cambio que se ha producido reciente, con todos los con todos los avances actuales, pues es otra cosa ya. O sea, el GPS, ¿no? Lo ponéis ahí en el museo. Y ahí está. Pero Javier, ¿quedan pastores trashumantes en la Sierra del Albarracín aún? Sí, en la Sierra del Albarracín es probablemente la sierra de España donde más pastores trashumantes quedan. Y concretamente Guadalaviar puede ser probablemente, si no con seguridad, el pueblo donde mayor porcentaje de población sigue trashumando. Hay que pensar que antes los trashumantes iban únicamente ellos, los pastores, y las familias se quedaban aquí, se quedaban en la sierra. Pero ahora pues es la familia entera la que trashuma, ¿no? Ahí entre los pastores se mantenían en sus lugares de extremo, en sus chozos, donde pasaban el invierno, alejados de las poblaciones de allí, de Andalucía, pero ahora pues casi todos viven en pueblos y con los coches pues se desplazan a las zonas de pasto, donde tienen sus pastos. O sea que la familia va detrás con el coche y el pastor sigue acompañando a pie al ganado, ¿o no? ¿O va también en el coche? Sí, los pastores de Guadalaviar bajan todavía andando, hacen la vereda completa, tanto la de bajar tanto la del otoño como la de la primavera, luego de regreso la suelen hacer la mayor parte de ellos andando. Hay algunos, muy pocos, que bajan en camiones. Las ovejas, bueno, estamos hablando de ovejas, pero también de vacas, Ajá, qué bueno. Ganado bravo y ganado manso, o sea, vacas mansas de carne y bravas también ahí. Oye, y todos los años organizáis el Encuentro Internacional de Pastores Transhumantes, ¿no? Me han contado por ahí. ¿Cómo es esto? Sí, hace unos años que no se celebra. Bueno. Pero sí, es una de las actividades tradicionales de nuestro museo. Hemos celebrado 12 ediciones. Claro. El museo solo tiene 20 años de vida. Este año celebramos, este año cumplimos 20 años. O sea, ya sois mayores de edad, ¿no? Ya sí, ya podéis beber. Ya es mayor de edad. Y desde el primer año, desde el mismo momento de su inauguración, pusimos en marcha esta actividad que nos permitió poner en contacto a pastores de los Montes Universales con pastores de muchos puntos del mundo, ¿no? De zonas trashumantes, pues tan lejanas como Laponia, con el Museo Siida, por cierto, con el que estamos hermanados, que es el museo etnológico más importante con Laponia estáis hermanados, qué bonito. Laponia, eso me suena a Papá Noel, ¿no? O sea, viene Papá Noel con los renos también. Incluso tienen un Papá Noel allí en el Museo Siida, claro. Es un museo muy, muy, muy importante que hay en Inari, unas aldeas del norte de Finlandia. Claro, el Papá Noel trashuma, pero regalos, que también hay que llevarlos de un lado para otro. Pero los renos, que decir que han venido africanos, asiáticos, han venido mongoles, europeos han venido de muchas procedencias, húngaros, tuaregs, maséis, bereberes, indios americanos. ¿Y os juntáis ahí a hablar de cosas de trashumantes? ¿O cómo son esos encuentros? ¿Y cómo os comunicáis entre vosotros? No solo de cosas de trashumantes, porque hay que pensar que el Museo de la Transhumancia no está únicamente especializado en la transhumancia. Transhumancia es la actividad más importante tradicional de nuestros pueblos, de los pueblos de la Sierra del Albarracín, de los Montes Universales, pero también es el museo de la vida tradicional allí. Mira. Y también es un museo que tiene una gran vocación de preservación cultural y natural de nuestro entorno natural. Qué bueno. Y hablamos sobre todo pues cuando ellos vienen de las amenazas, ¿no? Las amenazas recientes que está experimentando el planeta, desde muchas procedencias. Claro. Tiene que ser para verlo, como dice Esti, gente del mundo entero, ¿no? Tan rica culturalmente, debe ser súper interesante. Sí, son actividades que duran varios días, en los que suficientes para conocernos un poco mejor, ¿no? Y encontramos bastante más similitudes, por muy lejanos que sean todos estos pueblos, que diferencias. Claro. Pues nada, pues ya sabéis que todos los que estéis interesados en conocer la transhumancia, que es muy interesante, pues os esperamos aquí en el Museo de la Transhumancia de Guadalaviar. Muchísimas gracias por subirte invitados a la historia con nosotros, Javier. Gracias, Javier. Muchas gracias a vosotros. Seguimos ruta.
Próxima parada, Tramacastilla, otro pequeño pueblo con encanto de la Sierra de Albarracín, ahí en la vega del río Guadalaviar. Es la sede de la comunidad de la Sierra de Albarracín, una de las instituciones más antiguas de Aragón, que sigue en activo, por cierto, cuidando el patrimonio forestal y dando servicio a los 23 pueblos que la conforman. ¿Y qué es esto de la comunidad? Mira, yo os cuento. El caso es que a principios del siglo XIV, los pueblos y las aldeas de la Sierra de Albarracín que tenían ganas de librarse del control que Albarracín ejercía en la zona. Claro. Y entonces mucho Albarracín. eran los primeros indepes. Fueron. Entonces se montaron una comunidad. Y así se podían organizar por su cuenta todo el tema del aprovechamiento de los montes y los pastos. Pero poco a poco la comunidad fue ganando autonomía, poder y competencias hasta que por fin en el siglo XVII la comunidad se independizó del todo de Albarracín. Indepes, como decías. Claro. Bueno, además es que, Tramacastilla es el escenario de una de las grandes leyendas de la zona, que cuenta que en los alrededores 12 jinetes moros le tendieron una emboscada al Cid Campeador. Toma ya. Que pasaba por aquí con 5 colegas. Bueno, los moros y los chicos del Cid se liaron a guantazos y así estuvieron hasta que Pedro Gil, el escudero del Cid, se fue por patas a galope tendido. Los moros, viendo que el Cid les estaba dando pa'l pelo, pues se fueron tras Pedro Gil. Menos mal, porque en la refriega el Cid había recibido un lanzazo en el cuello tan malamente que los que estaban con él se temieron lo peor. Hombre, claro, un lanzazo. Pero bueno, al final incluso con lanzazo los hizo ir detrás de Pedro Gil. Bueno, los moros que perseguían a Pedro Gil llevaban el colmillo ahí tan afilado que es que le salía el típico brillo de maldad clean, Sí. Porque veían que Pedro Gil se estaba metiendo en la boca del lobo. El camino que seguía terminaba de golpe en el desfiladero de Barranco Hondo, que su nombre lo dice todo, Me imagino. que le obligaría a pararse si no quería caer y precipitarse en el barranco. Entonces ya ellos caerían sobre él. Claro. Para darle matarile, porque así se las gastaban. Claro, no contaban con la valentía. Cuando, tal como habían previsto, Pedro Gil llegó al borde del precipicio, en vez de pararse ante el abismo, espoleó a su caballo, abrazó a su cuello, se encomendó a todos los santos, cerró los ojos y ¡ala! Saltó al vacío con caballo y todo. Y en esto está inspirado Telma y Luis. Efectivamente, lo que pasa es que... Estabas pensando, ¿no? Es que totalmente. Lo que pasa es que a Pedro Gil le salió mejor, porque cuando abrió los ojos estaba al otro lado del foso, en la otra orilla del Guadalaviar. Un salto de más de 40 metros. Joder, Menudo salto milagroso. Lo consiguió. Así que los moros se quedaron ahí topicuetos y sin su presa. Se ve que para estas cosas, pues todos los santos son mejores aliados que el mismísimo Alá. Son muchos los santos ahí. Hombre, es que había muchos santos empujando al caballo de Pedro Gil. Desde entonces este lugar se llama el Salto de Pedro Gil. Mira que bien traído el nombre también. Lo piensan, o sea, es que para dar nombre siempre hay echaron la tarde para pensar y saber qué nombre le llamamos. Vamos a ponerle el Salto de Pedro Gil. Y si venís por aquí, todavía se pueden ver las huellas de las patas traseras del caballo grabadas en la roca. Pero como las huellas, que ahí cuando saltó con tanta fuerza que dejó las huellas ahí todo. Y por eso Tramacastilla forma parte del Camino del Cid. Siguiente parada, Los Pinares de Rodeno, probablemente el paraje natural más espectacular de la Sierra del Albarracín, con sus areniscas rodenas de color rojizo, que van dibujando formas, crestas y, callejones preciosos de diferentes tamaños, con gargantas excavadas por el viento y el agua, con capas de dibujos en la roca, un espectáculo. Qué maravilloso, qué bonito es esto. Esto precioso. es... Yo me voy a quedar a vivir. Pues sí. Deberíamos. Y por supuesto, tiene también unos pinares imposibles de bonitos que le dan nombre. Es que cómo crecen los pinos aquí, que es una experiencia para los sentidos, vamos. Y aquí, escondido entre pinos y rocas, encontramos el campamento Maqui del Rodeno, un lugar perfecto para perdernos en una página, ya veréis, poco conocida de nuestra historia. Pues sí, porque durante la Guerra Civil la represión de los rebeldes fue tan salvaje que muchos leales a la República se echaron al monte para salvar la vida. Y ya que estaban, algunos se pusieron en plan decimonónicos y se montaron partidas de guerrilleros. Al principio eran los huidos o los del monte, que tampoco se volvieron locos con el nombre. ¿Iban al monte? Pues ya está, pues los del monte nos va a llamar los de la playa. Claro, ¿dónde está? Por el monte. Pues ya está, por los del monte. Bueno, y lo que pretendían era defender la libertad mientras esperaban que llegara la ayuda internacional
que Uy, esperando. nunca llegó. Todavía están esperando, ¿no? Claro. Luego, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, muchos de los republicanos que habían participado en la resistencia francesa contra los nazis, que eran muchos españoles y muy españoles, Muy español, volvieron a España para seguir luchando contra el fascismo y se trajeron su nombre de guerra, maquis, que viene del italiano macchia. Eso te iba a preguntar, Que de bien lo, Macchia. que bien lo pronuncié, una macchia. Sí. Macchia, que es lo que viene siendo, según la RAE, que lo recoge, un campo cubierto de maleza, que era donde se escondían los de la resistencia. Cuando los perseguían, se escondían ahí en Ahí, el campito de maleza y ala. En la Macchia. Y así fue como los del monte, los guerrilleros antifranquistas, se convirtieron en maquis. Anda, Lo que estoy aprendiendo yo hoy, ¿eh? qué de cosas. Claro, sí. Pues os voy a contar más cosas yo, veréis. Cuéntanos. Este campamento del Rodeno se levantó por aquella época después de la Segunda Guerra Mundial. Es un sitio muy fácil de defender porque la entrada es tan estrecha que solo puede pasar una persona. Anda. Qué Como bueno. sea ancha de espaldas, tiene que pasar de canto porque ¿no? es un paso muy Que estrecho. no se cabe. Y nada más pasar te encuentras con una zona despejada completamente rodeada por rodeno y surcada por un montón de pasillos y recovecos que la naturaleza ha ido formando. Son ideales para huir en caso de ataque. Claro, o sea, que se atacan, pues se meten ahí por esos Claro, por eso, pasadizos. claro, este sitio era perfecto para el estar temita. escondido, para el asunto. Era este sitio, llegaron y dijeron, este va a ser el Este va a sitio, ser. aquí nos Aquí nos quedamos. quedamos. Esto es. El caso es que era tan seguro que se convirtió en la sede del Estado Mayor de la agrupación guerrillera de Levante y Aragón, la AGLA. Madre Más mía, fácil. ¿cómo suena esto? Agla. No sé yo, AGLA. Vaya nombres le ponían a estas Agla. cosas, ¿no? AGLA son las siglas. Bueno, uno de los grupos de maquis más importantes. Conocemos muchos detalles de todo lo que pasaba ahí gracias a las memorias de José Manuel Montorio, alias El Chaval, uno de los maquis que estuvieron en este campamento. Por ejemplo, que en el centro del campamento se levantaron 2 cabañas, una para atender a los enfermos y otra para albergar una escuela de guerrilleros. Ah, que es que había escuela de sea, guerrilleros. tenía escuela. ¿Y Claro, qué había que hacían? enseñarles. Es que vieron que el sitio era tan maravilloso y dijeron, nos vamos a quedar aquí, vamos a empezar a levantar y a construir, nos quedamos aquí Claro. todo el tiempo que nos ¿Y dejen. qué hacían en esta escuela? Pues mira, en esta escuela había un tal Pepito el Gafas, que mira, por el apodo yo me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar y voy a decir que el tipo llevaba gafas. Sí, ¿no? Me voy a arriesgar, sí. sí. Pues enseñaba a sus compañeros nociones básicas de marxismo, tácticas de guerrilla. Hola, ¿qué estás haciendo? Pues estoy en primero de marxismo. Sí, ¿no? Pues yo estoy en segundo de tácticas de guerrilla. Ah, qué bien. Bueno, pues les enseñaba también primeros auxilios, fabricación de explosivos, todo el sitio donde quieres mandar a tus hijos a estudiar. Sí, vamos. ¿no? Al campamento de verano. También les enseñaban cultura general. El Esto caso es ya. que muchos guerrilleros aprendieron a leer aquí. Ojo, cuidado, que no Pues es mira, tontería. eso está bien, Una por lo escuela menos eso que en se toda llevaban. regla. Bueno, Claro. O sea, entre poner bomba y poner bomba, Por la pues les enseñaban a mañana, leer. por la mañana explosivos y por la tarde el abecedario. Muy bien. Pues nada, estaban aquí tan aisladitos que para abastecerse y para estar informados, pues solo se fiaban de los llamados enlaces, que era una red de apoyo formada por mujeres, sobre todo, y por hombres de los pueblos cercanos que les traían munición, comida y noticias. Lo de ser enlace era cada vez más peligroso. En los años 40, como no había manera de acabar con los maquis, las fuerzas vivas se empeñaron en acabar con los enlaces. Como no podían con El uno, dijeron, pues vamos a mensajero. por los otros. Mata al mensajero. Las órdenes fueron tajantes. Cuando pillaban un enlace, decía así: Se procederá como si fuese un componente de las partidas en acto de resistencia a la fuerza y se actuará con el máximo de dureza por ser necesarios actos ejemplares que infundan respeto. Uy, qué miedo. Máximo de dureza viene siendo asesinarlo, ¿no? Matar. Básicamente. Viene siendo, pues sea, hoy te mato. El top, Les pillaban el top y decían, dureza. El top dureza viene siendo asesinato. Sí, Bien. sí. Bueno, pues dicho y hecho, ¿no? A falta de guerrilleros que no los pillaban, pues empezaron a detener, a torturar y a aplicar la ley de ¿Ves? fugas. Ah, a la ley de todos. fugas, atención a esto. Atención a esto, ¿no? Por si hay algún despistado, la ley de fugas consiste en ejecutar a un detenido cualquiera simulando su evasión. Esto ¡Que es se muy- fuga! Esto es muy tremendo, ¿No? ¿eh? Entonces Sí. le daban el alto y había un precepto legal que permitía disparar a un fugitivo si no se paraba. Esto O sea, esa era un es- poco la fórmula, ¿no? Siguiendo esta fórmula, pues ya que se ponían, pues se cebaron con las familias de los guerrilleros. Esto es un poco tremendo, ¿eh? Pero el ejemplo más salvaje se produjo el 10 de septiembre de 1948 y está documentado cuando se aplicó la ley de fugas a las madres de Caraquemá y del Castaño, 2 guerrilleros que se echaron al monte en Pozo Blanco. O sea que esto de las guerras carlistas se ha contado, pero de esta
esta etapa no se ha contado tanto, pero bueno, que sepáis que aquí, para acabar con los maquis, estaban dispuestos incluso a eso. Y hubo un caso muy sonado, un poco menos trascendente, pero con un final muy abrupto, en el que un par de jóvenes se fueron de un bareto haciendo un simpa de toda la vida diciendo, esto que lo pague cara quema, al que habían ejecutado a su madre. Bueno, y cuando se enteró la Guardia Civil, fueron a por ellos y les aplicaron por tontos la ley de fugas. Hay que tener un cuidado, no hagáis simpas, amigos. Y si hacéis simpas, a ver qué decís. Digáis nada a ver qué decís. Madre mía. Bueno, los maquis consiguieron ocultarse en este campamento hasta que un buen día, un 20 de diciembre de 1947, de madrugada, 2 batallones del ejército, la Guardia Civil y un grupo de la Guardia de Franco, todos estos, atacaron el campamento. Casi todos los guerrilleros lograron escapar y huir a Francia. Tuvieron suerte. 4 meses antes, para acabar con el campamento de Agua Viva en Teruel, los cuerpos de seguridad del régimen habían lanzado bombas incendiarias y quemaron más de 700 hectáreas de bosque. Vamos, que no se andaban con tonterías. Pero no se andaban con Esto tonterías. a lo grande, grande. Vamos a acabar con los maquis. Venga, quemamos Pumba. el bosque y así sabemos que acabamos con ellos. Esto es así. Qué tema, ¿eh? Y seguimos en el espacio protegido de los Pinares de Rodeno para conocer un verdadero tesoro cultural. Vais a ver, las pinturas rupestres que se encuentran aquí. Como hay mucho donde elegir, nos hemos venido al conjunto rupestre de Prado del Navazo. Los vecinos lo conocían de toda la vida, pero no se publicó hasta que Eduardo Marconell escribió un artículo sobre los toros blancos del abrigo de los toricos, que está considerado la primera publicación de arte levantino. Pero antes, claro, nadie le hizo caso. O sea que claro, que es que esto pasa como con todos estos descubrimientos Sí. de finales del siglo XIX, que hablaban de ellos, pero nadie les hacía ni caso. Hasta que de pronto un día, Tremendo. oye, Sí. bueno, hubo que esperar otros 10 años hasta que Juan Cabré, uno de los grandes investigadores, publicó El arte rupestre en España, en el que hablaba de este arte levantino. Y así, a partir de entonces, los científicos empezaron a tomarse en serio lo del arte rupestre español. Es que no es para menos, porque el abrigo de los toricos es una pasada. No sé si Es una pasada. es que es no sé. Increíble. Yo, si podéis venir a verlo, os lo recomiendo. Y si no, buscadlo en Google para que se os abra el apetito. Os explico. Mientras tanto, os explico. Es una pared de unos 3 metros con unas 20 figuras pintadas en caolín, que es una tinta blanca lechosa que solo se ve en las pinturas de la Sierra de Albarracín. Hay 5 toros grandes, otros 5 más pequeños, un ciervo y 5 arqueros que parece que están como escondidos ahí aprovechando una grieta. Qué bueno, es súper bonito ese detalle. es Hay metidos maravilloso. en la grieta 5 arqueros. Es chulísimo, es chulísimo. A ver, es bastante probable que estén cazando. Hay quien dice que igual están ahí de botellón. No, como están con el arco, todo el mundo tiende a pensar que están cazando. Llama la atención, lo que más llama la atención es el tratamiento tan distinto que los artistas le dan a los animales, que son bastante fieles a la realidad, y a los arqueros, que son mucho más, es un tipo de dibujo mucho más esquemático. Hay quien defiende que estos toros son las figuras más antiguas del arte levantino, porque, claro, es que este color blanco se utilizaba en una fase muy, muy primitiva. Qué Por bonito. eso piensan que es muy anterior. O sea, blanco primitivo, ¿no? De toda la vida. Qué bueno, Claro. qué Ujú. bueno. Las que son preciosos, ¿eh? Preciosos. Bueno, pues a unos 400 metros del abrigo de los toricos está la cocinilla del obispo. Mirad qué bonito. Ahí cocinaban, ¿no? Vamos a ver. Ya lo obispo. Ah, También, tiene Vamos toda a la ver, pinta. vamos a ver. Bueno, A ver, aquí cuéntanos. podemos ver algunos de los mejores ejemplos del arte levantino, con escenas de toros, caballos y otros animales que se pueden identificar con ayuda de unos paneles. Pues sí, menos mal, porque a veces, oye, que no es fácil identificar Claro. los animales y ahí los paneles Y te- explicativos te dicen muy bien Y que te está la cosa. ayudan. Bueno, pues unos son blancos y otros rojos con toques negros. Por lo que se ve, se pintaron, como decía Esti, con caolín y más tarde se fueron repintando, primero en rojo y más tarde en negro. Ah, o sea, que los pintaron encima. Y ahí Qué con bueno. delicadeza iban repintando. Bueno, el arte rupestre de la Sierra del Albarracín forma parte de la red Arte Rupestre del Arco Mediterráneo, que es Patrimonio de la Humanidad desde 1998. No es para menos, No es para Fíjate. menos, las que son preciosas. Bueno, datar estas pinturas es una locura, es complicadísimo. Pero casi todos los especialistas creen que se pintan durante la etapa final del Paleolítico, cuando las tribus cazadoras se van encontrando con las primeras poblaciones neolíticas,
que han desarrollado la agricultura y la ganadería. O sea, van los cazadores ahí de un lado para otro y de repente, ¡onda! Una población aquí, ¿no? Y se encuentran ahí. Es una época muy paradójica. Debería haber sido el sueño de las Mises, porque debería haber acabado con el hambre en el mundo y debería haber traído la paz. Sin embargo, es todo Fíjate lo contrario. tú qué cosa. ¿Pero qué dices? ¿No trajo Muy la- paradójico. No, pero No, bueno. porque mira, primera paradoja, como la alimentación está asegurada, la población crece. Con el aumento de población, pues hace falta más alimentos. Y las hambrunas, cuando las hay, pues son mucho peores que antes, porque afectan a más personas. Y tener una mala cosecha, pues era hambruna. Y además, como viven hacinados, también empieza a haber epidemias, que ahora está de moda. Pensamos que lo hemos inventado todo en el siglo XXI, pero ya hay epidemias desde aquella época. Claro, Vaya por juntas a Dios, mucha claro. gente y ahí Más se problemas. mueren mucho más, ¿no? Segunda paradoja, cuando aprieta el hambre, pues es decir, cuando hay una hambruna, pues siempre puede haber alguna tribu que se empeñe en levantarle al vecino la comida que almacena, el ganado o, como no, pues las mujeres, que también eran un bien muy cotizado en esa época. Cuando pretenden robar... De verdad que esto nos duele, ¿eh? A mí esto me ha dolido en un lugar muy profundo, ¿eh? Pues es que mercancía. esto era un poco así, claro. Es que quien tiene una mujer tiene un tesoro y se puede perpetuar. Imagínate una tribu que no tenía mujeres. Entonces, cuando la mujer se convierte en un objeto de intercambio, en un botín de guerra. Bueno, sigue, que no quiero Es seguir tremendo, escuchando esto. es tremendo. Pero bueno, funcionaba así. La vida que vamos a hacer. Bueno, cuando pretenden robar utilizando la fuerza bruta, pues imaginaos, ¿no? Unos quieren robar, el otro no quiere, pues estallan las El guerras. temita, malo. Y ahí es cuando empieza un poco pues este universo violento, ¿no?, de la sociedad. El arte levantino es un testigo privilegiado de toda esta época, porque por primera vez el arte representa, junto a las escenitas de la vida cotidiana, como vemos aquí en Albarracín, pues presentan también verdaderas batallas campales con arqueros. Un aspecto que confirma la arqueología, que ha encontrado cientos de restos humanos de aquella época, pues con flechas clavadas, con cuchilladas, con lanzadas, con hachazos y con golpes Esto no mortales. sabían arreglar las cosas hablando, ¿no? Esto no. Hachazo limpio. Hachazo limpio, ¿no? O estos golpes que son muy interesantes porque los hacen con las Lanzazos. ondas, Ah, claro. los Que te tiraba una piedra ¿cómo se y llama eso? eran... Catapultas, ¿no? No, las ondas. Las ondas dicen que eran más peligrosas en esta época incluso que las Madre. lanzas y que los arcos. O sea, Madre es tremendo. Bueno, además es que aparece la idea de territorio. El territorio. Los miembros de un clan se identifican con la tierra que trabajan. Y las es- banderas vendrían enseguida, Las ¿no? banderas Así, en vino, cuanto tienes pues, una y ya territorio, está. haces Claro, tu banderita. efectivamente. Las ¿no? dichosas banderas. Las dichosas banderas, los dichosos territorios que te hacen estar dispuesto a morir por defenderlo. Y ahí aparecen también las fronteras, que al principio suelen ser naturales, que se fijan en los ríos, en los pasos montañosos. Y por eso hay quien dice que las pinturas del arte levantino, las que vemos aquí, pues se empiezan a pintar a la vista de todo el mundo para servir de marcación del territorio. O sea, este es mi territorio y por aquí cazo yo, aquí mando yo y aquí cultivo De ahí yo. viene lo de Marcar el territorio, claro. mear el territorio menos fino. Otros mean el territorio y aquí lo que hacen es pintar las paredes para saber que esto Sí, era sí. mío, Un ¿no? poquito más higiénico Sí. que lo de Pero los vamos. gatos, ¿eh? También te digo. Claro, más higiénico y más artístico por otra parte. Pero bueno, que Y quién más. sabe, esto no dejan de ser teorías. Teorías. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. En la historia en ruta llegamos a Gea de Albarracín para visitar el centro de interpretación del acueducto de Albarracín y Cella. El acueducto es la obra pública hidráulica más importante del Aragón antiguo y una de las más espectaculares. Pues aquí hay una leyenda. También una hay leyenda. que Qué os voy a bueno. contar. Cuenta, A ver, cuenta. Cuenta la leyenda que Abu Merwan, hijo segundón, el típico el hijo El segundón. tonto, el hijo tonto Que no pintaba mucho. del rey moro del Albarracín, le dio a este señor le dio un cupidazo con Zaida, que era la hija del señor de Cella. Total, que al padre de Zaida no le hacía ninguna gracia que su hija, pudiéndose casar con un príncipe como Dios manda, se liara con un segundón. Perdona. Con lo usted- mona que era. ¿Usted quién es? Este que no va a heredar, ¿para qué? Con lo mona y lista que era. Claro, no, ni hablar. Así que, ¿qué hizo? Pues puso a prueba a Abu Merwan y le dijo, mira, señor, vamos a ver, si usted antes de 5 años consigue llevar a Cella las aguas del río Guadalaviar, le doy la mano de mi hija. Así, tal cual. Así, Y así. eso era imposible, claro. llevar Bueno, agua ahí. espérate, porque Abu Merwan dijo, "Tst, ojo, cuidado,
que me voy a poner con ello. Se puso pico pala, y en Rocaviva se puso a perforar, excavar, levantar muros con arquerías para abrir paso en las laderas para que el agua pudiera atravesar los 25 kilómetros que separaban Albarracín de Cella. Madre mía. Y poco antes de que venciera el plazo, las aguas de Albarracín regaban los campos de Cella. Oye, Pero es que Abumeruán era muy crack. Yo soy muy fan de Abumeruán. Hombre. Sobre todo que estaba muy enamorado, porque hay que estar muy enamorado para hacer Muy esto, enamorado. Pues sí. Porque hay que tener muchas ganas. Total, que claro, el padre de Zaida dijo, pues chico, ¿qué te va a decir? Pues cumplo mi promesa. Claro. Y Abumeruán pudo casarse con ella y fueron felices y comieron ferdices. Oye, menos mal, porque Oye, si después pues de esta sí. proeza no son felices... La pena, a ver, como leyenda, pues la historia mola Mucho. y tal, mola un montón, ¿verdad? Mola, Hombre, sí, qué ahí pena. Abumeruán picando. Tengo malas noticias, amigos. Sí. ¿Qué dices? Esto solo es una leyenda. No. Este acueducto no lo hizo el hijo segundón del rey moro de Albarracín, sino que fueron los romanos. ¿Pero qué ¿Qué ha dices? hecho Roma por nosotros? ¿Pero qué ha hecho Roma por Nada. nosotros? Un acueducto de nada. Casi nada. El acueducto estuvo aquí llevando agua hasta el siglo XII, cuando... Espérate, descubrieron la fuente de Cella, que por lo que se ve es el acuífero más grande de Europa con 3.500 litros por segundo. Madre mía, eso en Cella. está ahí En Cella, metido. sí señor. Entonces, claro, ahí dijeron, pues lo mismo es tontería seguir con el acueducto, ¿no? Y Pues entonces sí. pues lo cerraron. Ay, qué penita. Madre mía. You're the cream in my coffee. Y llegamos a Albarracín, que por cierto es donde más cosicas hay para ver, ¿eh? Que es maravilloso. Qué Maravilloso. preciosidad, ¿eh? Albarracín es un viaje en el tiempo y una experiencia para la vista. Bueno, os tengo que decir que ha sido elegido varias veces como el pueblo más bonito de España. Que aquí lo mismo me decís, no, porque mi pueblo... Pero... Si quieres te lo digo porque es Sí. verdad, pero no voy a empezar a hacer publicidad de San Sebastián, que es el... que no, vamos a concentrarnos en ¿Ves? Albarracín, que Y- por Dios, qué maravilla. Claro, mi Ávila, pero hoy estamos hablando de Albarracín. Fue la primera ciudad de Aragón declarada conjunto histórico-artístico y recibió la medalla de oro al mérito de las bellas artes. Vamos, solo le falta que la UNESCO se tire el pisto y la declare de una vez Patrimonio de la Humanidad. Y es una de las candidatas, ¿eh? Ojo, cuidado, fíjate. Sí. Bueno, pues además de ser uno de los pueblos más bonitos de España, Albarracín es uno de los mejor conservados gracias al trabajo infatigable de la Fundación Santa María de Albarracín. Y para hablarnos de ella nos espera a los pies de las murallas Antonio Jiménez, director gerente de la Fundación. Hola Antonio, qué bonito es Albarracín y cuánto patrimonio tenéis aquí. Pero qué bonito, estamos encantados, ¿eh? La verdad es que sí, es un sitio de los que sorprende. Fíjate que le conoce muchísima gente, queda otra mucha gente por conocerlo y descubrirlo de verdad, pero el impacto primero es totalmente inolvidable gracias a lo que indicabas, David, a su buen grado de conservación, yo diría. Sí. Oye, ¿y a qué se dedica la Fundación Santa María de Albarracín? Entiendo que también será la conservación, ¿o qué es lo que hacéis exactamente? A ver, es más complejo de lo que parece. En principio se nos asocia con la restauración, es decir, nosotros nos dedicamos a recuperar el patrimonio por dentro y por fuera. Y cuando digo por dentro quiero decir también los bienes muebles, porque claro, hablamos de la catedral y una cosa es recuperar su fisonomía exterior, pero luego todos los retablos, lienzos, cerámicas, documentos, textiles, en fin, todo lo que hay dentro también, es decir, a la recuperación de bienes muebles. Pero el asunto no queda ahí, el asunto es que todo eso hay que ordenarlo y presentarlo adecuadamente y sobre todo dinamizarlo. Por eso hablamos, en el caso de la Fundación, como proyecto de gestión integral, porque una cosa es la restauración y otra cosa es el después, el activarlo culturalmente y el atender todo lo que se ha restaurado. Y esa mezcla de esas tres patas importantes es lo que podríamos definir como proyecto de gestión integral del patrimonio. Ujú. Así que parece, Antonio, una buena alternativa a esto tan cacareado, ¿no?, de la España vaciada. Hombre, ahora Claro. estamos muy de moda, pero claro, el milagro no es ahora, el milagro es haberlo hecho 30 años atrás Claro. y haber continuado durante nada menos que 32 años, me parece que llevamos, entre escuelas, taller y fundación, con lo cual, claro, es un proyecto que hoy coge mucha cosecha, es decir, hay unos resultados extraordinarios,
pero claro, son muchos años de trabajo continuado cuando no estábamos, por otra parte, tan de moda como se está ahora, muy expectantes de lo que pueda venir, pero claro, llevamos ya muchos años creando un modelo de intervención que ha dado unos resultados ejemplares en Albarracín. Claro, porque no solo estáis conservando todos esos atractivos turísticos, sino que encima organizáis un montón de eventos, de actividades, de muestras, de semanas culturales, ¿no? Que también atraen a mucha gente a Albarracín, ¿no? Pues mira, David, estamos hablando de 5.000 personas participantes antes de la pandemia, claro, prepandemia, en las actividades culturales de la Fundación. En lo que nosotros organizamos, cursos, seminarios, exposiciones, más todos los congresos, reuniones y mil historias que organizan otros en Albarracín aprovechando nuestras infraestructuras. Pero claro, hay que pensar que 5.000 personas que vienen a propósito a participar de alguno de estos eventos significa desde luego una proyección ejemplarizante para Albarracín. El boca a boca es decisivo en ese buen hacer para el afianzamiento de ese trabajo, pues como muy calculado y muy afianzado en Albarracín. El boca a boca es prioritario. Antonio Jiménez, director gerente de la Fundación Santa María de Albarracín, muchísimas gracias por subirte a la historia con nosotros y enhorabuena por la iniciativa y por esos casi 30 años que lleváis manteniendo y conservando el patrimonio de Albarracín. Gracias, Antonio. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarnos y darnos voz a nuestro trabajo. Gracias. Que cunda el ejemplo. Sí, señor. Gracias. Un saludo. I'd be lost without you. El Alcázar de Albarracín, ahí subidito a un peñasco, es espectacular y prácticamente inexpugnable. Preside el centro de la primitiva Medina musulmana, la primera ciudad que en tiempos de Al-Ándalus levantaron los Banu Racín, la familia bereber que se montó la taifa de Albarracín. Un señorío. Era una taifa. Era una taifa. Una taifa que montaron los Banu Racín. Sí, esta familia bereber. Un señorío independiente que no quiso someterse a Córdoba. Eran resistentes. Como los castellanos somos muy de pronunciar de aquella manera, atentos, el señorío de Banu Racín se convirtió en el señorío de Albarracín. Me lo creo. O sea, de Banu Racín a Albarracín. Que no lo oímos bien, pues lo apañamos. Lo digo como quiero y ya está. Pues ya efectivamente, para eso somos castellano parlantes, hombre. Bueno, el primer rey de esta taifa de Albarracín se llamaba Judail ben Jalaf ben Racín, Toma de ya. los Banu Racín de toda la vida. De toda la vida. Sí, los conocidos de siempre. Hombre, dice las crónicas que era un buen tío, majete, guapetón, de buena planta. Los de Córdoba le hicieron gobernador de estas tierras, pero como quedaba muy lejos y esto era bastante inexpugnable, Judail siempre hizo un poco lo que le dio la gana. Así que cuando las cosas se pusieron chungas en el califato, viendo que esto, pues eso, que quedaba muy lejos, Judail dijo, ahí os quedáis. Se declaró independiente y se quedó aquí tan tranquilito. Tan pancho. Ya de indepe, Judail intentó no meterse nunca en los jaleos de Córdoba. Él era más de disfrutar con la música y las artes Por lo y que estas sea, cositas. claro, sí. Él se gastó una pasta en comprar instrumentos musicales. Se montó un coro tan angelical que venía gente de todo Al-Ándalus para escucharlo. Y dicen que llegó a pagar 3.000 dinares, que era un pastón. ¿Son euros cuánto es? Pues muchísimos euros. Muchísimo. Y que pagó eso, 3.000 dinares por una esclava para que le cantara y que le bailara. Y además parece ser que también cocinaba y que hacía un montón de cosas la tía. Madre mía. Madre Así mía, que ¿hablaba así idiomas? Hablaba idiomas, Seguro. hablaba todo. Bueno, Completita. cuando le dio por morirse al pobre Judail, había puesto en marcha la dinastía de soberanos independientes que gobernaron para siempre Albarracín. Bueno, otro de los Banu Racín, el sobrino nieto de Judail, se llamaba Abdelmalik. Anda. Sí, señor, os voy a hablar de este vaya señor. Mira, dicen las crónicas que no tenía nada que ver con Judail, que este señor era un ignorante, un perezoso, un arrogante. Pero fíjate si molaba este señor, que nada más sentarse en el trono,
se nombró a sí mismo orgullo de la dinastía. Muy bien. Toma ya. No lo, Baja modesto, no que lo sube dicen los demás, Abdel pues lo Malik. dice él. Pues Claro. lo digo Claro. yo y ya lo dirán los demás después. Claro. Alguien tiene que decirlo primero, pues lo Claro. digo yo. El caso es que siguiendo la estela de los anteriores reyes de Taifas, aprendió a evitar los jaleos y a hacerle la pelota muy fuerte a los reyes más poderosos del momento. Claro. Por ejemplo, mira, os pongo un ejemplo. Cuando Alfonso VI conquistó Toledo, Abdel Malik se fue para allá a felicitarle y a rendirle vasallaje. Y durante su encuentro, Alfonso, que no tenía la menor intención de disimular su desprecio por Abdel Malik, se puso a jugar pues con un mono. ¿Eh? ¿Un mono? ¿Qué pasaba por ahí? Todo súper normal, un mono Hola, típico. quiero rendirte vasallaje. Sí, pero déjame jugar con mi mono. Que estoy muy ocupado con mi mono. Bueno, total que al final Alfonso aceptó el vasallaje, pero solo si Abdel Malik le pagaba las parias. Ah, claro, así cualquiera. Claro. Y para sellar el trato, ojo, ojo, atención, le regaló el mono. Pues ya está, Muy pues ya bien. está, arreglado. Muy Claro, bien. ya está. Esto, claro, era un desprecio muy grande. Pero Abdel Malik, lejos de ofenderse, tiró de storytelling y llegó al Albarracín contando que es que el mono era el amuleto de la suerte de Alfonso. O sea, decía, es que soy el aliado favorito de Claro, Alfonso claro, VI, mira soy si yo. me quiere que me ha regalado su mono de la suerte. Con un par. Yo os Claro diré que que sí. de verdad él era un crack y que era el orgullo de la dinastía. Era el orgullo Era de un la listo dinastía, total. sí, sí. Hombre, tonto no era, Nada. Por si le Sí, supo sí. dar la vuelta a la historia del mono. Pues bueno, sí. en fin, total, que como la zona era bastante inestable, Abdel Malik iba cambiando de chaqueta según le convenía. ¿Podemos decir que era el Tony Cantó de su época? Podemos decir. Podemos Sí, decirlo, podemos se decirlo. puede, se permite. Que dejó a Alfonso y se pasó a los almorávides. Y luego el Cid apareció por la zona y lo obligó a pagarle 10.000 dinares anuales a cambio de protección. Esto era muy divertido, ¿no? madre. Es tú me pagas y yo te protejo. Esto ¿no? es así. O sea, esto era los Esto orígenes de la es- mafia ya se ya daba estaban aquí ahí. en esa época. Pues sí, es un poco la misma dinámica, ¿no? Ahora que lo Sí, sí, dices. sí. Bueno, el caso es que en cuanto el Cid se descuidó, Abdel Malik le intentó poner los cuernos con Pedro I de Aragón porque le salía más barato. Chica, la pela es la pela, que al Claro. final la zona está cerca de Cataluña, pues esto ya todo al final, todo tirado a Todo. casa, todo al final. Pedro I, que era compillogui del Cid, cobró las parias de Abdel Malik y se chivó. Claro. Y entonces el Cid volvió al Albarracín y le dijo, claro, a Abdel Malik quién mandaba aquí y volvió a cobrarle las parias. En fin, o sea, Era un enreda, Pero vamos. el orgullo este, un Bueno, eran enreda. todos enredas, porque Todo también, oye, que Pedro I, pues también... Ah, cada uno también tenía lo dice, suyo. tú págame, Claro. y entonces cobra y luego se chiva. Claramente. tenían un mamoneo bastante serio aquí, te tengo que decir. El caso es que luego se fue a conquistar Valencia y la conquistó. Y cuando los almorávides se montaron un ejército para recuperar Valencia, Abdel Malik, que era de espíritu vengativo, por lo que sea, pues se fue para allá a echarles una mano. La cosa acabó muy malamente para Abdel Malik. El Cid dio pal pelo a los almorávides en la batalla de Cuarte, una de las más grandes victorias del Cid y la primera derrota de los almorávides en la península. Claro, esto fue una derrota importante. ¿eh? Tremenda, tremenda. Sí, sí, sí. Abdel Malik salió por patas y se vino al Albarracín a lamerse las heridas. Y cuando llevaba reinando más de 60 años, pues chica, le dio por morirse. Anda, Ah, sí, Dijo, mira, ya pobrecito. está. Sí, Estaba agotado, no me extraña. Tanto ir y venir y tanto cambiar de chaqueta, Cansado. los hombros dislocados. Mucho me parece 60 años, ¿eh? El caso es que fue el reinado más largo de todo el periodo de las taifas. Un año más tarde, los almorávides conquistaron Albarracín y pusieron punto final a la etapa de los Banu Racín. Lo que dio de sí, ¿eh? Lo que dio de sí. Fíjate, menudo culebrón, ¿eh? Otro de los grandes personajes de Albarracín fue Mohamed ibn Mardanis, el rey lobo. Era de una importante familia de muladíes cristianos convertidos al Islam. Esos eran los muladíes. Probablemente se llamaban López Mira. y al convertirse pues adaptaron el apellido y lo islamizaron y se empezaron a llamar pues eso, Lobo, ¿no? O cualquier cosa. Por ejemplo. O Ibn Mardanis, ¿no? También dicen que eran Martínez, entonces Martínez y Ibn Mardanis, pues los López era el lobo, bueno, pues estas cosas que hacían en esa época. En la que hay que recordar, que ya lo hemos dicho alguna vez, que aunque parezca que los cristianos y los musulmanes estaban todo el rato dando palos, que en el fondo se llamaban mucho mejor de lo que pensamos. Bueno, con 20 añitos este lobo, este rey lobo, que todavía no era rey, pues le pusieron de gobernador en Valencia y aprovechando que los almorávides estaban en crisis, se autoproclamó emir independiente. Toma ya. Esto suena muy de autoproclamarse, ¿no? Es que era un momento, pues eso, inestable, en el que todo el mundo quería pues ir a su bola, pues eso, Pues ahora estamos independizarse, también ¿no? está la cosa muy poco estable. Igual voy a empezar. Yo también me voy a autoproclamar algo, ¿no? Deberíamos Pero de autoproclamarnos, alguna yo lo forma veo, está ¿eh? pasando, ¿no? Que aquí todos queremos independizarnos de todo, ¿no? Bueno, el caso es que pues el rey lobo, que todavía no era
ahora rey, se independiza, se autoproclama emir independiente, pone la capital en Murcia, levanta la economía del nuevo emirato, empieza a exportar cerámica, tejidos, carne, empieza a cerrar tratos comerciales con Génova y acuña una moneda de oro que 2 siglos después seguía siendo de curso legal. O sea, fijaos lo que hizo este tío ahí, Pues sí, él solo declarándose Él solo independiente. fíjate. Increíble. Bueno, se hizo inmensamente rico, se rodeó de una corte lujosa, sofisticada y culta y se empezó a entregar ahí a los placeres de la buena Qué vida. lástima, ¿eh? Qué triste me parece mi vida cuando estoy escuchando lo bien que le va a este señor con todo lo Aquí que hace. el señor Lobo pues se dejó llevar por el libertinaje en ese tanto placer, tuvo una bronca monumental con su suegro que mandaba mucho y acabó abandonando a su esposa y aquí ya, bueno, pues empezó a vivir la vida loca hasta que llegaron los almohades, que eran unos musulmanes mucho peores que los almorávides y bastante más fundamentalistas. O sea, esto va de que venían los fundamentalistas, primero vinieron los almorávides, luego llegaron los almohades, que eran peores, y el rey Lobo, pues que era más de palacios y de placeres que de mezquitas, decidió decirles, no, por aquí no pasan, y les plantó. Hombre, claro, que van a acabar estos con mi buena vida. Con mi- la vida loca, vamos. Claro, tirando de chequera, el rey Lobo, que ya sí que era rey, se montó un ejército mixto con caballeros mercenarios cristianos, con su gente musulmana y con los cristianos, ¿no? Con los que conquistó un montón de territorios por Andalucía. Uno de sus mercenarios favoritos se llamaba Pedro de Azagra. Para recompensar su lealtad y en un momento de generosidad, el rey Lobo dijo, ala, te entrego el señorío de Albarracín, y se lo regaló. Así que ya puesto a ser independiente, Pedro de Azagra, el mandamás, este señor que era tan amigo del rey Lobo y que era el nuevo propietario del señorío de Albarracín, pues movió unos hilos y convirtió la ciudad en sede episcopal. ¿Pero y eso? Pues ¿Ah, eso, sí? dijo, yo quiero una catedral, quiero ser sede episcopal. Y lo fue. Y levantó la catedral del Salvador. Y uno de los primeros tipos que estuvieron allí fue el Papa Luna también. O sea que es que Madre todo mía, al no, final todo- está ahí atado. todo casa. Bueno, y por eso Albarracín tiene una catedral que es súper pintona, la Catedral del Salvador. Y desde entonces, y durante 5 generaciones, los Azagra fueron señores independientes de Albarracín. Bueno, pues durante la Edad Media las luchas entre la monarquía y la nobleza estaban a la orden del día, a ver quién mandaba más, ¿Quién? fundamentalmente. A ver quién manda más. Bueno, pues uno de los mejores ejemplos de esta lucha fue el sitio de Albarracín. Cuando Jaime I el Conquistador, al que ya deberíais conocer porque hicimos la ruta de Jaime I, aquí en qué Historia en pedazo- Ruta, qué pedazo ruta. que nos quedó monísima, bueno, pues cuando este señor tenía 11 añitos, los nobles más espabilados querían sacar tajada de que el rey fuera un pipiolo. Claro. Dijeron, esto es facilito. Un tal Rodrigo de Lizana le montó un levantamiento con el apoyo de Pedro Fernández de Azagra, señor de Albarracín, que os acabamos de contar, que hasta ahora había sido leal a Jaime I. Eso también suena a culebrón Es- ya, ¿no? ya, Eso empieza a sí, sonar a Sí, hay culebrón. que concentrarse. Sí, sí. Está centrado, No perdáis el hilo. que esto va avanzando. Bueno, pues a pesar de que era un niño, Jaime no se lo pensó 2 veces y se vino a sitiar Albarracín. Con 11 años, Con dice, 11 yo voy dijo, a sitiar Albarracín. Que me toca las narices, allá que voy. Aquí ahora con los niños jugando a la Game Boy, fíjate, pues me voy a sitiar al Albarracín esta tarde. Efectivamente, no le hace falta Game Boy, ya Es que iba a ir a la guerra eran de otra directamente. pasta estos niños, ¿no? No sé. Bueno, hay quien dice que esta decisión de este niño de 11 años la tomó un poquito engañado por sus nobles, que sabiendo que Albarracín es prácticamente, repito, inexpugnable, lo aconsejaron ahí un poquito a mala baba para que fracasara, fíjate. Qué malas personas. Y le querían Bueno, es que era bajar un los niño, humos y que querían sobre todo pues seguir arañando privilegios, Claro, que es de esto lo que es iba la esto. guerra entre la nobleza y la monarquía de toda la vida. Con lo cual el niño era ahí un pa' aquí, pa' allá, en fin. Con engaño o sin engaño, durante el sitio las traiciones de los nobles estaban a la orden del día. A ver, Por ejemplo, hubo sitiadores que informaban a los sitiados de los movimientos de Jaime I. o sea, los amigos de Jaime I les decían a los que estaban dentro de Albarracín, oye, que van a atacar por aquí. mañana Había atacamos por aquí. informadores. Qué mal eso es. ambiente, ¿eh? Unos y otros entraban y salían del Barracín como Pedro por su casa, llevaban y traían armas y víveres. Esto era un sin Dios, ¿eh? O sea que se sitia una ciudad precisamente para dejarles sin víveres, pero ahí los sitiadores ya Esto traficaban. era Hacían un top manta de estos, ¿no? Ahí. un no Mira, parar. mira. Pero mira, cuando algún traidor estaba de guardia, avisaba a los sitiados y entraban en el campamento de Jaime para saquear lo que pillaban. O sea, que un sin Dios. O sea, que como- encima, lejos de saquear a Albarracín, Decía, les saqueaban el campamento. ven ahí. acá para acá, o sea, Muy bien. era todo así. Era un mal asunto, sí. mal Bueno, asunto. pues con este panorama, al final, cuando llevaban ya un par de meses de asedio, los nobles levantaron el campamento sin decir nada y dejaron solo ahí al rey. Le dejaron ahí. Con sus 11 añitos, recuerdo. Jaime, 11 añitos, no tuvo más remedio que marcharse de allí, humillado por su gente, con el rabito, que era muy pequeño, entre Pero las piernas. ese hombre
hombre, no pudo, ese chaval no levantó cabeza después de los palos que le han dado a los 11 años. Bueno, pero Bueno, espera, pues hay espera. hay que Juró escuchar. vengarse de los nobles en cuanto tuviera ocasión. Atentos, no le culpo, no le culpo. Claro. Y si queréis saber de qué va la venganza, pues Sí. no tenéis nada más que oír la historia en ruta que hicimos De Jaime la ruta de I. Jaime I. Muy recomendable. Y nos venimos a las puertas del cementerio de Albarracín, cómo no, donde nos espera Ainara Ariztoy de la Asociación Funerarte. Hola Ainara, pedazo de vistas ahí desde aquí arriba. Qué bonito, Ainara, ¿dónde nos has traído? Qué bonito. Maravilloso, la sierra, la muralla, Albarracín, aquí me quedo. Claro que sí, aquí hay que quedarse de vivo y luego descansar eternamente ¿Y también. quién ¿no? está de por ahí de muerti? Que tú habrás encontrado algo seguro. Mirad, hay un cementerio tan precioso, primero por esas vistas que habéis dicho, pero es que hay unas lápidas en la zona de los nichos, no son personajes muy conocidos a nivel histórico, pero hay unas decoraciones con cerámica, con un estilo incipiente modernista. Bueno, es que hay que pasearse por ese cementerio que además tiene como varias terracitas, Sí. algunas de ellas auténtico mirador hacia la sierra. De verdad que hay que quedarse allí también para descansar eternamente, ¿eh? Sí, es un lujo, un lujo. Y además tiene una torre ahí en medio, ¿no? Bueno, pero es que me quedé loca, porque tú llegas al cementerio y hay una cacho pedazo de torre que dices, ¿esto qué es? Torre Blanca. Y dije yo, Blanca, bueno, qué historión. Cuenta la leyenda que esa torre era parte de una de las 3 torres defensivas que había en Albarracín, un castillo defensivo, y en el cementerio había un convento, antes del cementerio, claro está. Claro. Entonces formaba parte pues como de esa estructura de defensa. Ya está documentada en el siglo XVII, pero se cree que es muy anterior, que tiene incluso origen árabe. Bueno, 18 cachos de metros de altura que tiene la torre. 18 metros. ¿Y dónde está la puerta? ¿Abajo para entrar? Claro. No. No. Pero ¿cómo que no? No, porque estoy mirándola y yo veo que está ya a la mitad. 8 metros que te tienes que Ay, subir, madre. la puertecita muy operativa. Bueno, para defender sí, Claro. pero imaginaos para subir ahora. Bueno, el caso es que cuenta la leyenda que Doña Blanca era la hermana del futuro rey de Aragón. Ajá. Claro, cuando murió el padre, el chico iba a ser el rey y ella pues la hermana consorte del rey. ¿Qué pasa? Que llega la cuñada, el hermano que se casa con una que tiene más envidia que la tiña y dice, pero ¿y esta hermana tan guapa y tan rubia y tan mona? Me cae mal fatal. Empieza a decirle al hermano, tu hermana, total, que el futuro rey, ya que va a ser rey, va y la manda al exilio de Castilla porque no la soporta. La cuñada ha ganado la partida. Ay, madre. Ay, qué lástima. Blanca, qué lástima. La pobre Doña Blanca, que sale con su pequeño séquito, va a marcharse de Aragón con todo el alma compungida, con todo el dolor de su corazón, y se para en Albarracín. Claro. Porque pues dicen, mira esta chica qué guapa, la familia de los Azagra, que era como un poco los mandamases, ¿no? De ahí de Albarracín. Dicen, bueno, pues que descanse aquí en la torre, que tampoco querían líos con la cuñada, que la tratan bien, pero un poco de aquella manera de sí, muy bien, pero vete un poco Blanca, que luego tu cuñada me va a reñir. Claro. Y entonces cuenta la leyenda que se alojan allí en la zona, van a salir de Albarracín porque los Azagra ya es como, venga, ya habéis estado mucho salir para Castilla, pero que Y salen se van. todos. ¿Y dónde está Blanca? Blanca ha desaparecido. No sale. Blanca no sale. Todo el mundo esperando a la rubia, a la guapa, y no aparece por ningún ¿Y lado. qué pasa con ella? Pues ya empieza a correr el rumor, la tristeza, la pena, el dolor de salir de Aragón, la ha muerto matado. Se ha muerto de la pena. ¿Qué dices? Le han dejado totalmente muerta matada. la Pobrecita, con lo rubia que era. Y lo pena. guapa. Y lo monísima. Ay. Pues la pobre mía se muere y la entierran en la torre, ahí, en Albarracín, para que se quede su alma. Como y la su Bella Aragón Durmiente ahí, querido. alta. Es un poco Rapunzel, ¿no? Tan Sí, rubia, tan también. alta, y Con en esa- la torre, todo. Con esa puerta a 8 metros del suelo. Bueno, bueno. Pero yo ya digo, pero esta muchacha, bueno. ¿Y pues por qué lo- no tiene ventanas esta torre que estoy viendo yo? No tiene ventanas. Qué tristeza estar ahí, aunque estés muerta. Para que no se escape Doña Blanca. Ni su espíritu. Claro. Ni nada. Era para No, pero- defenderse, ¿eh? Entonces, en la parte de arriba, que hay una terraza espectacular, yo entiendo que allí esperaban los soldados de ven, que te voy a echar flechitas. Ah. Las ventanas son una manera de protegerse, digo yo. Bueno, digo yo. ¿y qué pasaba con Doña Blanca? ¿Se Ay, llegó Doña a escapar Blanca, o no se llegó a no. escapar? Ese fantasma, ese... Bueno. Pero es que llegó un día un pastor Sí. que en noche de luna llena se quedó mirando a la torre embelesado y vio
un espectro blanco transparente con una melena rubia que bajaba hasta el río de Albarracín a lavarse la cabellera. Madre, qué susto. Tate. Esta es Doña Blanca. Claro. O que estaba más pedo que Alfredo, que también puede ser el pastor. Esto, yo lo pienso un poco lo de Alfredo, pero queda fatal decirlo, pero en el fondo, hola, ¿qué tal? Porque es que el pastor... Y luego vio cómo subía, cuidado, que subía los 8 metros a la puerta. Madre. Y regresaba a su torre Doña Blanca. Un poco trepando, era un poquito... Pero cuidado, que no solo ese pastor, que desde entonces, muchas noches de luna llena, quienes habitan en Albarracín dicen que ven a Doña Blanca bajar de su torre a tusarse el pelo y volver a su lugar de descanso eterno, que es en esa maravillosa torre en el cementerio de Albarracín. Bueno, Nara, pues muchísimas pues aquí gracias nos quedamos una semana más viendo por esto. subirte a la historia con nosotros. Ha sido un placer. Encantada. La casa de Julianeta es la más archifotografiada, archirretorcida y archicabezona de todo Albarracín. Una maravilla. Una archimaravilla. Es uno de los mejores ejemplos de arquitectura popular medieval 100% original de Albarracín. En los años 70 el Ministerio de Turismo hizo una campaña con esta casa para vender la imagen de España en todo el mundo. Y oye, quedó bien porque bien bonita es. Pues sí. Tras la restauración que hizo la Fundación Santa María, se ha convertido en residencia para artistas. Y uno de sus inquilinos más famosos nos ha regalado, bueno, un historión que vais a flipar. A ver. Pues mira, la Fundación Santa María de Albarracín organiza todos los años las llamadas estancias creativas. Se invita a un fotógrafo o un artista plástico que se aloja aquí en la casa de la Julianeta a cambio de publicar un libro con su trabajo inspirado en Albarracín. El intercambio es muy sencillo, ¿no? Sí. Te vienes un año, te pagamos todo y nos haces un librico con tu trabajo. Uno de los invitados fue el fotógrafo Joan Foncuberta, Premio Nacional de Fotografía, profesor y crítico de arte. Soy muy fan de Foncuberta desde que estaba en la facultad. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, si lo estudiaste o no, porque era uno de los grandes fotógrafos. Pues no. Uno de los grandes fotógrafos de la historia de la fotografía en España. Bueno, pues mientras Foncuberta estaba en Albarracín, en el año 2009, recibió el típico correo no deseado para pardillos. El capitán Hook del ejército americano le pedía ayuda para sacar un montón de millones que habían aparecido de repente en el desierto iraquí. Pero espera, esto es como cuando recibes un negrito, típico correo de ayúdame y te doy el dinero, ¿sabes? ¿Y se lo comió? ¿El señor se lo comió con patatas o qué el correo? Pues, mira, pues que en vez de tirar el correo a la papelera, que es lo que habríamos hecho todos, pues Foncuberta decidió contestar haciéndose pasar por el cura de Albarracín. Que es buenísimo. Para ver hasta dónde le llevaba este asunto. ¡Ah, amigo! Y así estuvieron Monseñor Foncuberta y el capitán Hook intercambiando mensajes durante unas semanitas. Son mensajes muy divertidos. Por ejemplo, ay, hijo mío, si yo confío en ti ciegamente, pero es que mis superiores me están pidiendo cosas para confiar. Esto Foncuberta, ¿no? Como si fuera un cura. Foncuberta haciéndose pasar por Monseñor Foncuberta, ¿no? Entonces, mándame una fotico tuya y mándame datos y tal. Y así estuvieron intercambiando mensajes durante varias semanas. Foncuberta literalmente volvió loco al capitán Hook y decidió convertir esta experiencia en la base de su trabajo para la Fundación Santa María. Así le salió Santa Inocencia, un libro en el que transcribe los correos que se cruzaron, los documentos que se fueron pidiendo el uno al otro y las fotos de Monseñor que le mandaba al capitán Hook para enseñarle lo bonito que era Albarracín y su pueblo. O sea, que la estafa acabó en historia. Claro. Una de estas fotos es impagable. Foncuberta vestido de cura a los pies de las murallas de Albarracín, que es pavela en streaming. A veces la realidad y la ficción y la identidad se confunden con la fotografía y se convierten en una obra de arte. Y esto no da para más. Hoy se ha subido a la historia con nosotros Esti Gabilondo. Muchas gracias, Esti. Gracias a vosotros, por favor, que me lo he pasado piruleta. Oye, nos has enseñado un montón de cosas súper interesantes de Albarracín. Es que yo soy un pozo de sabiduría. Un pozo de sabiduría. Un pozo de sabiduría. Juan Aranaz anda pidiendo plaza en la Fundación Santa María de Albarracín a ver si es capaz de restaurar un poco este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos arreando a nuestro caballo para dar un salto milagroso que nos lleve hasta el otro lado del acantilado como Pedro Gil, Esther Sánchez y David Botello. Te esperamos en la próxima ruta. Si quieres acompañarnos, ¡súbete a la historia! Suscríbete a La Historia en Ruta.
todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.